¿Alguna vez has escuchado que las madres necesitan crecer con sus hijos? ¿Te ha pasado que cuando ya piensas que dominas algo, tu hijo cambia y ya no funciona lo mismo? ¿Quieres saber cómo responder a las situaciones que vives? Es por eso que creé Mamás en Transformación, un espacio donde hablaremos de cómo el ser mamá y la forma en que navegas tus relaciones interpersonales te puede refinar, puede cambiar tu perspectiva de la vida y tiene el potencial de reconectarte con tu esencia divina. Soy Cintia Cruz Magro, Master Coach de Crianza Certificada, familióloga y mamá de 4, porque crecer no solo es cuestión de niños y jóvenes. Y aquí te muestro cómo. Hola, querida mamá. Bienvenida a Mamás en Transformación. Ese espacio donde no solo hablo de crianza, sino del camino interno que la maternidad despierta en nosotras. Hoy quiero empezar con una pregunta sencilla, pero profundamente reveladora. Y este es el título de hoy de este episodio del podcast. ¿Cómo te enseñaron a amarte? No como amas tú hoy, no como amas a tus hijos, sino cómo aprendiste a tratarte a ti misma. Porque la manera en la que hoy te hablas, te exiges, te cuidas o te abandonas, no nació con la maternidad, viene de mucho antes. Y es que esta pregunta, no hace mucho tiempo, tomando una de mis clases de la maestría, una maestra profunda nos hizo esta pregunta que llegó fuertemente a mí y es, ¿cómo te enseñaron a amarte? Y esta pregunta no solo llegó a mi cabeza, sino fue directo a mi corazón. Y me hizo detenerme y preguntarme, ¿cómo me sentía amada cuando era niña? ¿Qué experiencias me hacían sentir valiosa? Y qué tanto hoy, como mujer adulta, realmente hago cosas para demostrarme amor a mí misma. Esta pregunta se volvió una búsqueda muy interesante para mí, porque entender desde dónde me amo hoy me ayuda a entender desde dónde amo a los demás y muy especialmente desde dónde amo a mis hijos. Porque seamos honestas, amar a los demás suele ser más fácil. Cuidarlos, verlos, sostenerlos y demostrárselo. Eso muchas veces nos sale de forma natural y a veces, seamos honestas, no nos sale tan naturalmente. Pero vernos a nosotras se hace más complejo. Tratarnos con ternura, amarnos sin exigencia, eso no siempre lo aprendimos y estamos en esta búsqueda de aprendizaje. Si lo vemos desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología, sabemos algo importante. El amor propio no se construye con ideas, se construye con experiencias relacionales. Aprendemos a sentirnos valiosas cuando alguien nos vio, alguien nos sostuvo, alguien nos calmó, alguien nos eligió sin condiciones. Y cuando esas experiencias fueron inconsistentes o no las tuvimos, nuestro cuerpo aprendió otras cosas. Aprendió que el amor se gana, que hay que esforzarse para ser vista, que descansar es peligroso, que equivocarse cuesta cariño. Eso no se borra con decirnos, ámate más. Sí, Cintia, ámate más. Eso se reaprende con nuevas experiencias. Quiero contarte que yo fui la segunda hija de 4. Y dentro de esa experiencia, me costó sentirme vista por mis padres. Y claro, hay muchos factores. Desde el sistema familiar, yo era la segunda, o sea, una hija de en medio. El primero es porque es el primero, es muy visto generalmente. El último también, porque es el bebé. Y los hijos de en medio quedamos como un poco rezagados en eso de ser vistos. Entonces, en ese sentido, tiene coherencia que me haya sentido un poco menos vista. Por otro lado, si lo vamos a mi naturaleza como ser humano, yo por naturaleza soy una persona que necesita mucho y eso no hace que mi diseño humano sea necesariamente malo, pero sí lo hace complejo. Soy una persona que desde
que nació ha requerido mucho contacto, mucho cobijo, palabras suaves, palabras cariñosas, verme, que me vieran, que me dijeran que estuviera bien, que me acompañaran a los eventos, que estuvieran de alguna manera orgullosos de mí, era parte de mi diseño y es parte de mi diseño. Y por muchos años me vi esforzándome de manera constante por ser vista. En general tenía buenos resultados en la escuela, recuerdo mucho que tenía buenas calificaciones, los maestros les gustaba mi trabajo, tenía buena relación con mis compañeros, mis maestros, y era reconocida en varios niveles a nivel de mis profesores. Entonces sí me sentía vista por ellos, pero como era cuando eres un niño, un joven, realmente de quien quieres ser visto es de tus padres. Y mis padres son personas excelentes, súper buenos los dos, pero siento que mi niña de aquellos años necesitaba ser vista por mi madre muchísimo más. Y yo hacía un esfuerzo muy profundo, muy fuerte por ser vista por ella. Me acuerdo que eh, me esforzaba por sacar muy buenas calificaciones, me esforzaba por aprender a bailar, para que me fuera a ver bailar, aprender a cantar, aprender a hacer muchas cosas. Incluso, por ejemplo, jugar básquet, que es algo que a ella le gusta mucho, a mi mamá. eh, También me esforcé por aprender a jugar básquet y de alguna manera ser esa persona que mi mamá quisiera ver. Y recuerdo que en ese esfuerzo por ser vista, a veces lograba ser vista, a veces no. Pero hay algo que pasa dentro de una persona que para sentirse amada necesita esforzarse de manera constante y buscar ese reconocimiento, ese amor que no sientes que llegue del todo. Y en esa parte herida de mí, muchas veces siento que di de más a tratar de ser vista, di de más. Y me aprendí a ser vista por lo que hacía, por lo que lograba, y no por simplemente ser yo, Cintia. Y hoy, han pasado muchísimos años desde esa época, puedo notar que aunque sí he bajado mi nivel de exigencia, que aunque sí hay muchas cosas que no hago, ya para ser vista, obviamente, por mis padres, ya estoy adulta, ya no necesito tanta la vista de ellos, aunque me encanta que me vean, me encanta que me escuchen en este podcast y me encanta estar cerca de ellos. Siento que me acostumbré, número uno, a hacer para ser vista, para ser amada. Y por otro lado, también siento que como tengo un reflejo, como que llega a mí el reflejo de qué tanto me acostumbré a no ser vista, que ahora yo misma no me veo y yo misma no me estoy cuidando lo suficiente y no me estoy dando el amor suficiente. Porque aquí viene algo muy transformador, sentirme vista por mí. Verme realmente es una forma profunda de amor y muchas veces lo que no recibimos, no aprendimos a dárnoslo. Y en la maternidad, por un lado, quiero enseñar a mi hija a verse a sí misma. Como adulta, quiero seguir creciendo mi capacidad para verme a mí misma. Porque yo estoy segura de que muchas de nosotras pensamos, bueno, mi hija va a aprender su forma de amarse y de verse. Y sí, pero cuando tenemos hijos menores de edad, cuando tenemos hijos que están en desarrollo, ellos dependen de nuestra capacidad para hacerlos sentir amados. Esto es algo real. Como adulta, yo puedo trabajar en ayudarme a mí misma a sentirme amada y es un trabajo continuo. Pero ¿cómo le enseño? Y por eso la pregunta es así, ¿cómo te enseñaron a amarte? La pregunta no es cómo aprendiste o cómo absorbiste ser amada, sino es cómo te enseñaron tus padres, cómo te modelaron el amarse a ellos mismos, cómo se amaron
para que tú aprendieras a amarte y cómo te amaron y te demostraron su amor para que tú sintieras que podías amarte a ti misma sin exigirte, sin ser rígida, sin enojarte contigo todo el tiempo. ¿Cómo te enseñaron a amarte? Y por eso es tan importante hacer esta relación entre cómo quiero yo amarme hoy a mí misma y cómo quiero modelar ese amor para que entonces mis hijos no solamente vean en mí cómo me amo, sino ellos mismos puedan sentir el amor que yo les doy. Y por eso viene mi hija a colación aquí. La maternidad activa todo esto. ¿Cómo nos sentimos vistas? Nos exigimos más, nos cuesta descansar, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta sentir que somos suficientes. Entonces, sin querer, podemos repetir ese patrón, amar mucho hacia afuera y olvidarnos de nosotras. Por eso esta pregunta es tan importante. ¿Cómo te enseñaron a amarte? Porque desde ahí estás, hablándote, corrigiéndote, acompañándote y también acompañando a tus hijos. Reaprender a amarte no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Empezar a verte, a escucharte, a tratarte con ternura, como muchas veces seguramente tratas a tus hijos. Y eso no se logra solo con intención, se logra con acompañamiento, práctica y conciencia. Antes de yo trabajar con mi primera coach y de sumergirme en un mundo de desarrollo personal, era una mujer que no solamente no se amaba, sino se exigía, se humillaba, se lastimaba a sí misma emocionalmente. Recuerdo pasar por periodos muy intensos de enojo, de frustración, que yo misma no entendía por qué vivía de esa manera. Y me costaba vivir en un estado de mayor paz, de mayor confianza, de mayor autenticidad, de mayor disfrute. Y no digo que lo tengo perfecto, porque claramente todo esto siempre hay espacios para mejora, siempre hay espacios para aprender a amarme más. Y al mismo tiempo, eso no lo hubiera podido lograr sin haber tenido a alguien que me acompañara con una intención, con una conciencia que me sostuviera todo el largo del camino. Y por eso, si esta reflexión te está moviendo, si te das cuenta de que te cuesta verte, si sientes que te amas más desde la exigencia que desde la ternura, quiero que sepas que esto se puede trabajar. En mi curso transformativo de crianza consciente, no solo hablamos de cómo acompañar a los hijos, hablamos a la mamá, acompañamos a la mamá a entender su historia emocional, reconocer cómo aprendió a amarse, regular su sistema nervioso, sanar patrones de invisibilidad y construir una relación más amorosa consigo misma. Porque no podemos enseñar a nuestros hijos a amarse si no estamos reaprendiendo a tratarnos con amor. Este curso es un espacio para verte, para sostenerte, para transformar la manera en que te habitas como mujer y como mamá. Y aquí te voy a dejar 3 maneras de empezar a amarte. Aprender a amarte empieza por algo muy básico y muy difícil para muchas mamás, que es verse a sí mismas. No solo verte en el espejo, sino verte emocionalmente y ver el alma que está dentro del cuerpo, o la esencia o el espíritu. ¿Qué significa verte? Significa reconocer cómo estás realmente, qué sientes, qué necesitas,
sin minimizar, sin corregirte, sin cambiar, sin tener que arreglar nada en ese momento. Como ejemplo te digo esto, tu hijo se pone a llorar y tú estás cansada, el día fue largo y en lugar de decirte, no deberías de sentirte así, deberías de saber manejar esto, prueba a decirte, estoy cansada, esto es difícil, tiene sentido que me sienta así. No resuelves en ese momento nada todavía, solo te ves. Verte no te hace débil, te hace humana. Y una mamá que se ve empieza a dejar de exigirse ser invisible. Y te vas a dar cuenta que cuando te empiezas a ver, todo tiene sentido. La forma en que te hablas, la forma en que reaccionas, la forma en que te sientes emocionalmente. Y una forma en que me gusta verme y que quiero practicar más es verme en el espejo, pero no ver lo que generalmente vamos a ver cuando nos vemos al espejo, que son las canas, las arrugas, las imperfecciones de la piel, sino ver a la mujer, ver detrás de esos ojos. Yo puedo ver mis ojos y decirme, te veo, y encontrar dentro de mí una parte de amor profundo que puede verme y sostenerme y mirarme desde ese lugar de paz, de amor, de consuelo, y verme otra vez y decirme, te veo. Y parece simple, parece un poco loco, pero no sé si has visto esta película Avatar, y si no la has visto, te recomiendo verla porque en la primera película y en todas lo hacen, pero esta población de personas de esta película, ellos se dicen a sí mismos unos a otros, te veo, de manera, y tiene un significado profundo el verse, tiene un significado más allá de ver la piel, el cuerpo, se ve el alma, se ve el espíritu, se ve la esencia del ser humano. Y ver, te veo, pero no solo ver a nuestros hijos como desde ese lugar, que claro, siempre te lo voy a recomendar, pero también verte a ti. Es poderoso empezarte a ver desde esa manera. La segunda forma que te voy a dar hoy es, cambia la forma en que te hablas cuando te equivocas. Porque muchas mamás creen que se aman, pero se hablan con mucha dureza. El amor propio se revela en el error, no en el acierto. Y es interesante, porque te aseguro que cuando haces las cosas bien, te cuesta agradecerte, te cuesta reconocer lo que hiciste bien. Así que pasa desapercibido eso que hiciste bien. Pero cuando haces algo erróneo, el crítico interior es tan grande que te hablas de manera muy, muy difícil. Y la mayoría hemos estado ahí. ¿Cómo te hablas cuando pierdes la paciencia? Cuando te equivocas, cuando no logras hacer todo lo que te propones. Y te voy a dar un ejemplo práctico. Después de un momento difícil, tu diálogo interno dice, siempre lo hago mal, no es suficiente. Empieza a practicar este cambio. Estoy aprendiendo, esto no define quién soy, puedo reparar, puedo corregir. Y no es negarte la responsabilidad, es quitar el castigo. Porque amar no es permitir todo, pero sí es acompañar el proceso sin necesitar una humillación. Y me acuerdo de un ejemplo que para mí es bien interesante. Antes de hacer cualquiera de este tipo de trabajos en mí misma y practicar todo esto yo misma, me acuerdo que era muy dura, muy crítica hacia lo que hacía mal. En ese tiempo estaba empezando a practicar esto y me acuerdo que aprendí
la estufa, puse un sartén, no me acuerdo exactamente qué iba a cocinar en ese momento, pero de repente escuché el timbre que tocaron. Y sin darme cuenta y ser consciente de lo que estaba sucediendo, dejé el sartén ahí y me fui a abrir la puerta. Abro la puerta, me encuentro a una gran amiga y nos vamos a platicar. Y yo me olvidé completamente del sartén que estaba en la estufa. Y me quedé platicando y platicando con ella y desconozco cuánto tiempo nos tardamos, pero mínimo fueron 30 minutos hablando. Y cuando yo regreso a la cocina a ver qué estaba haciendo, veo el sartén casi quemado con un montón de humo. Obviamente lo apagué, respiré y puse en práctica no castigarme, no humillarme por ese error. Simplemente me dije a mí misma, "Mm, qué interesante, dejaste esto quemarse, que solamente era una observación". Y después me dije, está bien, podemos corregirlo, podemos cambiarlo, estás aprendiendo. Y me acuerdo que para mí ese momento fue clave para que yo empezara a darme cuenta que funcionaba muchísimo mejor amarme desde ser compasiva con mis errores, ser compasiva con esos momentos de error, de equivoco, y que podía lograr darme más sostén a través de eso. Y tres, es permitirte recibir sin justificarte. Muchas mamás saben dar muchísimo y eso me toca verlo todo el tiempo, pero les cuesta recibir. Eso habla mucho de cómo aprendieron a amarse. Recibir también es amor propio. Recibir ayuda, recibir descanso, recibir cuidado, porque todo esto lo necesitamos. Recibir apoyo emocional. Son necesidades fundamentales. Alguien te ofrece ayuda y tú respondes generalmente, no gracias, yo puedo. Y prueba a responder, sí, gracias, me viene bien, sin explicación, sin culpa, sin justificarte. Recibir no te hace menos capaz, te hace sostenida. Y una mamá sostenida no tiene que desaparecer para que otros estén bien. Y recuerdo a una mamá con la que alguna vez platiqué que me decía que necesitaba más ayuda, pero le costaba recibirla. Le dije, bueno, pero puedes contratar a alguien que te ayude. Y me decía, pero es que Cintia, yo no quiero que las personas que contrate para ayudarme en casa piense que yo no puedo hacerlo sola. Y esto habla de esta parte herida de nosotras como mamás, que pensamos que lo tenemos que hacer solas. Empezar a sanar y también empezar a amarte más es reconocer que así como tú das mucho y apoyas a otros, también otros necesitan apoyarte a ti. Y el valor de tu ayuda es sumamente importante, como es el valor de que alguien más te ayude. ¿Sabes cómo se siente una persona cuando puede verte a ti como mamá y decir, déjame ayudarte y realmente hacerlo? La mayoría de personas que se ofrecen a ayudar es porque de verdad quieren hacerlo. Y eso les ayuda a ellas mismas a sentirse sostenidas, a sentir que pueden sostener a otros, eleva también su amor propio, porque dicen, wow, tengo la capacidad de sostener a otros. Es tan bonito el poder entender que aprender a amarte no es un evento, es una práctica diaria de verte, de hablarte con compasión, de permitirte recibir. Y desde ahí, poco a poco, el amor deja de ser algo que se gana y empieza a ser algo que se habita. Hoy quiero dejarte con esta pregunta una vez más. ¿Cómo te enseñaron a amarte? ¿Y cómo eliges amarte hoy? Porque ahora como adulta lo puedes cambiar. Puedes transformar el cómo te amas. Y cada vez que eliges verte a ti, no solo sanas algo en ti,
sino enseñas a tus hijos una nueva forma de amar. Y entonces transformas la vida en que ellas y ellos van a amarse como adultos. Qué poderoso camino estás eligiendo hacer. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí el día de hoy y por ser esa mamá dispuesta a transformarte. Porque recuerda, tú eres la mamá y cuando eliges transformarte, siembras amor que trasciende generaciones. Nos vemos a la próxima. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de lo que has escuchado en este podcast resuena contigo y te interesa trabajar en tu transformación como mamá o en tu relación con alguno de tus hijos, yo te puedo ayudar. Mándame un mensaje directo en Instagram o Facebook a Mamás en Transformación y nos pondremos de acuerdo para una mini sesión gratuita. Hasta pronto.